Hola a todos, bienvenidos al portal El Villegas para que revisemos juntos lo que sea de interés nacional e internacional, o más bien dicho global. Ya no hay mucha distancia entre una cosa y otra. Y voy a partir con dos mails que me llegaron entre ayer y anteayer relativo. Uno de ellos tiene bastante que ver con lo que hablé ayer acerca de las doctrinas, de los puntos de vista, las posturas del Partido Comunista. Naturalmente no voy a dar información que permita identificar a esta persona, porque ya sabemos que vivimos en tiempos en que algunas voces son simplemente no toleradas, son agredidas de una forma o de otra. Así es que, dicho eso, después de felicitarme por el programa, etcétera, dice: me desempeño como académico en 2 universidades públicas. Llevo un poco más de 4 años y me preocupa mucho, se inquieta mucho por ciertas dinámicas que se están ejerciendo al interior de los planteles universitarios. Específicamente la indefensión en la que muchos académicos nos encontramos. Siempre visualicé a la academia como un espacio para discutir ideas, sin tabúes, sin limitaciones. Lamentablemente hoy hay un dominio tremendo por parte de los sectores de izquierda que coartan esa libertad que anteriormente existía. Lo preocupante es que no lo hacen contrastando otras ideas, sino más bien denostando a los profesores, permitiendo que los alumnos puedan levantar cualquier calumnia por acoso, por malos tratos, etc., sin tener la posibilidad de tener un debido proceso frente a una acusación. Quizás si uno pregunta por el respeto al debido proceso, te van a decir que es efectiva. Sin embargo, las mismas personas que te ponen en tela de juicio por opinar distinto son aquellos que se encargan de llevarlo a cabo, o sea, un despropósito total. Ese proceso se refiere. Lo más complejo es que muchos profesores que intentan hacer un trabajo de excelencia pueden ver potencialmente afectada su honra, reputación y prestigio por el solo hecho de opinar en clases o en redes sociales cosas que no coinciden con la visión de quienes lideran estos planteles educativos. Personas de izquierda que además en muchos casos son correligionarios masones. Bueno, no sabía que todavía tenía algún peso eso, pero veremos. Es una situación compleja que al final a muchos profesores, entre los que me incluyo, nos lleva a renunciar, ya que se pueden ver afectadas hasta sus familias por personas sin escrúpulos que son capaces de hacer y decir cualquier cosa por destruir a su enemigo. Algo muy similar a lo que te sucedió a ti, pero en una esfera distinta. Esperando te encuentras bien, saluda cordialmente, NN, un profesor. Este es de una persona que militó, es profesor, no voy a decir de qué, ni en qué región del país, solo digo que no está en Santiago, y dice: intercambiamos varios mails sobre estas posturas religiosas que adquieren ciertas posiciones políticas y el efecto que eso tiene en la conducta de sus feligreses. Les leo. A propósito de los progresistas, quiero contarte que en efecto es un clásico de los mitos urbanos, el que es casi obligatorio que un profesor de humanidades, sea de castellano, filosofía o historia, debe ser progre o comunista. De hecho, fui comunista por muchos años, llegando a tragarme libros de teoría marxista de manera pantagruélica, de haber trabajado como militante en el área propagandística, de ser formador de células en, y aquí nombra varias regiones, todo este tiempo ocupado por construir partido, como dicen los comunistas, dejando literalmente las patas en la calle, incluso cesante. Todo eso, mi estimado, no valió de nada cuando no tenía plata ni para comprar un kilo de pan y estaba a un pelo de perder a mi familia por mi fanatismo enfermo y mesiánico. Realmente parecía uno de esos testigos de Jehová afebriados por la llegada del comunismo ya, ahora. Hago aquí un comentario: los testigos de Jehová son bastante más racionales que esto. Por lo menos están preocupados de una entidad que vale la pena, si existe o no es otra cosa, pero están hablando de Dios finalmente. Por último, continúo con la carta. Hoy pienso que no solo la actividad de los partidos comunistas en el mundo es un fraude, y no solo eso, la ideología dogmática que dio origen a esos partidos también es una mentira de cabo a rabo, ya que se convencen
de que el obrero, el proletario, es dueño de todo por el solo hecho de ejecutar labores manuales. No es más que una lectura parcial y santificada de la realidad. Por otra parte, es una ideología genocida que no ha dudado en asesinar, encarcelar, torturar y espiar a sus ciudadanos, compatriotas o compañeros, cada vez que olían tufos reaccionarios o saboteadores en el seno de sus partidos y respectivas sociedades. Los campos de concentración o gulags de la ex-URSS, de la Unión Soviética, los asesinatos de la NKVD y la KGB, los crímenes y represión de la Stasi, ese era el aparato policial en la Alemania democrática, el genocidio en Camboya a manos de Pol Pot y sus gemeres rojos, la isla cárcel de Cuba, Venezuela y un largo etcétera. Este es el legado sanguinoliento del socialismo científico, entre comillas, o de la izquierda renovada o progresistas de hoy. Ni qué decir de los robos, fraudes y descalabro económico a manos de estas personas. Si hay algo en lo que puedo sentirme avergonzado en esta vida, es de haber sido lo suficientemente idiota, ciego, ingenuo, como quieran llamarlo, por haber ingresado a militar y creer en una ideología tóxica, fracasada y destructiva. Hoy me siento libre mentalmente, recuperé a mi familia y tengo una hermosa hija que me da alegría todos los días. Eso me hace pensar que debo criarla como una mujer culta, crítica y desconfiada con las flatulencias de estos profetas o mesías de falsos progresos, paraísos y ideologías criminales. ¿Y cómo? Inculcándole las sabias palabras que un día mi abuelo materno me dijo: el saber no ocupa espacio, lee. Esa es la carta de un excomunista, o los comunistas llamarían un apóstata, un hereje, un traidor. Porque una fe no tolera el pensamiento crítico, una fe es un asunto que va mucho más allá de considerar que tal o cual hipótesis sobre cómo debe ser el mundo es correcta y las otras son falsas, pero uno está dispuesto a escuchar otras ideas y a lo mejor cambiar la propia. No, una fe es un asunto que involucra a la persona en su totalidad, especialmente su parte emocional. Su vida entera gira alrededor de la creencia. El mundo social en el cual está sumergido es el de esa creencia. Sus amigos, sus familiares son de la misma creencia. Es una comunidad. Entonces, cuando alguien se sale de esa comunidad, pone en tela de juicio mucho más que una idea, pone en tela de juicio un universo. Y entonces esa persona es detestada, perseguida y destruida, si es posible. Eso lo hemos visto en la historia de todas, pero absolutamente todas las religiones que han existido. Y el comunismo es una religión. Y como toda religión, es impermeable a la crítica, a los hechos, a la realidad. Vive en un mundo paralelo. De vez en cuando, y es raro, es bastante raro, alguien se pega al alcachofazo, tiene una iluminación y deja de creer. Nos ha pasado a los que dejamos de creer, dejamos de ser cristianos, aunque uno tiene todavía muchas cosas, digamos, de la moral cristiana, pero dejamos de ser creyentes en Dios, y en el Jesucristo, y en la Virgen de María y todo eso. Y también ocurre en un día determinado en que uno le parece ver con toda claridad que ese asunto no se sostiene. Por supuesto, para los creyentes soy yo el equivocado, pero no importa, estoy contando cómo procede. Y lo mismo pasa con el comunismo. Y me imagino, este caballero no me cuenta que un día específico, quizás en una circunstancia muy particular que él debe recordar, se dio cuenta que toda esa ideología, digamos, es simplemente una farsa criminal. Y ahora entró a las materias del día. Estaba viendo en la prensa que el cantante, entiendo que es cantante, Alberto Plaza, mandó una carta a un diario sobre la represión, diciendo básicamente que la policía hoy en día no se siente con autoridad, con poder, con tranquilidad y confianza para ejercer su labor, que ya las manifestaciones y la violencia han llegado a un nivel impresionante porque la policía no los reprime, y que esto es el resultado de varios gobiernos que castigaron literalmente a carabineros cada vez que hacían un acto que inmediatamente la izquierda llamaba uso excesivo de fuerza. Montones de carabineros perdieron su trabajo por eso. Entonces dice, con mucha razón Plaza, que estas personas que están siempre escandalizándose con la represión no hacen la distinción entre las cosas que se reprimen. Dice, la represión no existe en el aire, sino que existe asociada a algo que está siendo reprimido. Y así como uno tiene toda la razón en reprimir a un tipo que estuviera con un lanzallamas, digamos, disparando para todos lados,
y hay que reprimirlo, contenerlo, detenerlo. Esto significa reprimir. Lo mismo vale con las acciones de la policía. Y dice, la izquierda, dice en su carta, está atrapada en un universo, bueno, lo digo yo, pero en el fondo también lo dice él, en un universo semántico que ellos mismos se crearon y que no tiene contacto con la realidad empírica, con las cosas que se tocan. Y entonces llegan a cometer ese error que los filósofos llaman reificación, que es el acto de darle una realidad sustantiva, como que fuera una cosa, a lo que es meramente una palabra, un concepto. O es retroceder a la etapa humana en que predominaba lo que se llama, según los antropólogos, el pensamiento mágico primitivo, cuando se creía que usando ciertas palabras uno podía alterar la realidad. Esa es la magia, finalmente. Entonces esas palabras empiezan a tener una existencia per se, y la palabra represión es una de ellas en el credo de la izquierda. La palabra represión, ellos sin juicio crítico sobre que es un verbo que se refiere a contener, limitar y a una actividad que hay que reprimir y contener, ellos la asocian inmediatamente en esta mente primitiva a la represión que ellos sufrieron o que habrían sufrido, que algunos de ellos sufrieron o que unos parientes sufrieron durante el régimen militar. Para ellos no existe otra forma de represión. Toda represión es esa. Toda represión despierta en ellos, toda vez que se usa la palabra represión, despierta en ellos esos recuerdos. Son como esas personas que los mordió una vez un perro y le temen a todos los perros de por vida. Así sean los perros, un chihuahua, digamos, que no muerde nada. Les tienen horror porque alguna vez los mordieron y quedaron traumados. Hay un grupo de gente en Chile que está traumada con la violencia que ocurrió, y la palabra represión entonces despierta todo eso. Y es solo una de las muchas palabras que constituyen el universo semántico en que se mueve este sector político. Es como una enfermedad. Es una enfermedad. Hay un grupo de chilenos que adquirieron una enfermedad, un trauma, y pretenden convertir esa enfermedad en la norma de la salud. Es decir, la sociedad chilena estaría sana, según ellos, si reprime la represión, si se sobresalta ante la más mínima acción policial que está reprimiendo la acción de un delincuente, por ejemplo, de un terrorista. Es represión, no importa por qué, para qué, es represión. Entonces, así es como ponen el mundo patas para arriba. Todo lo que uno considera con el sentido común como absurdo, equivocado, inhumano, improductivo, ellos lo ponen como lo contrario. Es como tener una planta puesta al revés, con las raíces al aire y la flor enterrada bajo tierra. Pasando a otro tema, se decretó ayer, desde las 2 de la tarde hasta las 2 de hoy día, me parece, una alerta ambiental en Quinteros. Y ya ven ustedes que se está sucediendo ahí lo que aquí comentamos, y seguramente en muchas otras partes también, de lo teatral que son estas acciones ambientales que llevan a cabo este gobierno y todos los gobiernos. Lo de las alertas es un mecanismo inviable. En primer lugar, usted no podría tener alerta con mucha frecuencia, porque entonces paraliza la actividad económica de la cual dependen las mismas personas que se quejan de esa actividad económica por la contaminación. Esa es la contradicción que se vive. Y por otra parte, si no se decretan las alertas ambientales nunca, entonces también es una cosa, significa que es inviable. O sea, por ninguna parte funciona el asunto. Uno no puede enfrentar una enfermedad dolorosa simplemente tomando aspirina, y ni siquiera todos los días, sino que de vez en cuando se le ocurre a la autoridad decretar que hay dolor, que hay una alerta ambiental. Esto tiene que ir a la raíz, en esto de Quintero, en las industrias que estén ahí, y en cualquier parte del país. O sea, tenemos que ir a la raíz. Significa que estas empresas lleven a cabo acciones de rediseño de sus plantas para que la emisión sea contenida, reprimida, perdonen la palabra otra vez, reprimida en su fuente. Aquí no se trata de las aspirinas, no se trata de las alertas ambientales. Eso es un show mediático que permite a los gobiernos de turno, a las autoridades locales, darle impresión a los ciudadanos incautos, pero ya no van quedando muchos de esos ciudadanos, de que se está haciendo algo, de que somos responsables.
¿Y de qué sirve eso? ¿De qué sirve agarrar el teléfono y decirle a la empresa que hoy día no pueden funcionar porque hay alerta ambiental? Eso es una burla, eso simplemente es una burla. Vayan a la raíz de las cosas, háganse las inversiones. Ayer se acuerdan que conversamos de esto y vimos este informe de esta comisión intergubernamental y previmos, y no es que me haya gustado hacerlo, que no se va a hacer nada, porque hacer algo significa incurrir en costos enormes y nadie se quiere molestar. Los seres humanos en general somos fiesteros, digamos, vivimos al día. Si va a ocurrir algo en el 2030, que es mañana nada más, ya no nos importa. Que vean los que están vivos el 2030, ya veremos el 2030, ya en el camino se arregla la carga, como dicen acá. Entonces, incluso en temas locales como esto, se limitan a decretar alerta ambiental. Me imagino que las autoridades políticas mundiales, si es que acaso se sienten motivadas por este informe, cosa que dudo, van a organizar otra reunión en alguna capital glamorosa, los alambres saliendo de los oídos, discutiendo unos con otros y luego abrazándose porque firmaron un papel que no significa nada. Mi pronóstico es el siguiente: se van a tomar medidas de algún peso el día que la crisis sea como cuando hay una enfermedad, cuando ya la cosa revienta por todos lados, entonces ahí recién uno va al médico, recién va al hospital. Como no hemos llegado a ese extremo en que la gente se caiga muertos como mosca en las calles, entonces seguimos pateando el tarro. Vamos ahora a otro punto. Resulta que José Antonio Kast, junto con algún otro político, creo que Osandón, manifestaron su apoyo a Bolsonaro, este personaje que produce horror de los horrores en la izquierda porque se supone un ultraconservador, ultraderechista, ultrafascista, ultra. Entonces apareció este grupo, uno de los 16 grupos de Frente Amplio que se llama Convergencia Progresista, y le dijeron que tenía que rendir cuentas a Kast por haber apoyado, han manifestado verbalmente su apoyo a Bolsonaro. ¿Quién es este grupo? ¿Qué son estos señores de la contingencia progresista para andar pidiendo que se rindan cuentas? Yo no he escuchado a estos sectores de la izquierda que les pidan cuentas a alguien que está en la realidad cometiendo crímenes y arrasando un país como es Maduro. A él no les piden, a los que apoyan a Maduro y que son conocidos, tienen nombre y apellido en Chile, desde luego el entero Partido Comunista, no les piden que rindan cuentas. En cambio le piden cuentas a rendir a Kast por un hombre que ni siquiera ha llegado al gobierno, así que no ha podido hacer nada salvo hablar cosas que no le gustan a la izquierda. Entonces Kast tiene que rendir cuentas. Esta es una postura que revela una arrogancia y una presunción fantástica, increíble. Esta es la arrogancia y la prepotencia de quienes y tácitamente se sienten que ya son dueños de la verdad absoluta. Y por consiguiente, como ya son dueños de la verdad absoluta, cualquier cosa distinta a eso es un pecado. Y hay que rendir cuentas, como uno rinde cuentas ante el profesor, ante el inspector del colegio. El inspector del colegio representa la verdad absoluta en términos de disciplina y comportamiento. Por lo tanto, si uno se desvía de esa conducta, uno tiene que rendir cuentas, tiene que ir a inspectoría. Así que este grupo se sienten como el inspector del colegio. Kast tiene que ir a la inspectoría a rendir cuentas por su postura, por su apoyo. Tiene que ir a rendir cuentas ante una agrupación que tácitamente se supone que son los dueños de todo lo que es verdadero, de todo lo que es moral, de todo lo que es correcto en este mundo. Esa es una postura bastante absurda, ¿no? Cuidado Kast, en todo caso. Cuidado Kast. Estos grupos no trepidan en nada, precisamente porque se sienten dueños de la verdad. Los que se sienten dueños de la verdad, perdonen, los que saben cuál es el destino manifiesto que tiene que seguir la humanidad, consideran cualquier desviación de eso como
como una actitud, un pecado intolerable. Y si usted sigue hablando, capaz que le produzcan una fila de secretarias que usted tuvo hace 20 años y que todas declaren que usted les pellizcó el poto. Lo pueden agarrar por ahí. O van a escarbar cualquier cosa que usted haya hecho. A lo mejor alguna vez se curó con cerveza en una fiesta escolar, también se lo van a sacar. La cosa es destruir. Así es que ándese con cuidado, José Antonio Caz. Usted sabe muy bien a qué extremos llegan estas personas. Creo que alguna vez usted fue el que lo atacaron, ¿no? En una visita a una universidad, a una casa de estudio superior, y apareció una pandilla, porque siempre actúan en grupo, en patota estas personas, y lo anduvieron cacheteando y pateando y empujando y zamarreando. Así que usted sabe que tenerse con estas personas. Así que yo me tomaría en serio esta. Vaya a rendir cuentas mañana mismo, pida hora, hay que pedir hora para esto. Y ahora, para alivianar un poco la cosa, les quiero recordar lo del Club Explora de Eudora Vinos, que ya a mi izquierda, o como dicen en el fútbol, a la derecha de su pantalla, señora, señor, está viendo los datos de este club. Es un club. Usted se inscribe, paga una UF mensual y le llega una vez al mes un hermoso paquete que trae 2 botellas de vino, por ejemplo, como esta. Les llegan en esta bolsita 2. Les voy a mostrar una nomás. Este vino se los mostré ya, creo. Se los voy a mostrar de nuevo, porque la botella es muy bonita. Artesano. Este es, a ver, ¿qué es lo que es esto? Esto es, Carmener. Lo que más me gusta a mí, del año 2015. Imagínense cómo estará esto, debe estar como para tomárselo, ¿no es cierto? Bueno, la idea es que usted, que seguramente como yo y como todos los que nos gusta tomar vino, tenemos un vino de preferencia para el día a día, el vino de cabecera, llamémoslo así. Pero también nos gusta a todos nos gusta probar otras cosas. Y sobre todo probar vinos que sabemos que van a ser de muy buena calidad, pero distintos al que tomamos habitualmente. Y estos vinos son todos como este, de buena calidad. Aquí son escogidos con pinzas por las enólogas que trabajan en esta empresa, en este club, y usted va a recibirlos en esta hermosa bolsa, acompañados de una receta con el plato que más se ajusta al vino que les está llegando ese día. Por ejemplo, yo no sé cuál será el plato para artesano, pero bueno, cuestión de que les llegue esta botella algún día y llegará la receta. Si ustedes quieren, por alguna parte tengo acá, bueno, no importa, aquí está. Esto con una tarjetita que va aquí, es un gift card. Usted quiere regalarle a un amigo, a una amiga, a un pariente, a alguien que cumpleaños, lo que sea, un bonito regalo, no se le ocurre que esta es una buena idea. Una gift card que usted puede, de acuerdo a sus medios o de acuerdo a su cariño, usted lo puede hacer por un mes para que una vez reciban esto, o 2 meses, o 3 meses, lo que usted quiera. Así es que el único problema con esta botella es meterlo en la bolsa. El otro día casi se me cayó, casi se rompió, y esto habría sido realmente una tragedia, ¿verdad? Perder este vino. Así que dejémoslo así nomás. Entonces, ahí están los datos para que usted vea los datos de la dirección web, el mail, para que usted se ponga en contacto con el Club Explora Eudora Vinos. Recuerden que la palabra Eudora significa un bonito, un estupendo regalo, es una palabra griega muy bonita. Yo quiero volver un poco al tema de Alberto Plaza, de esta carta que mandó respecto al trauma que sufren algunos sectores con la palabra, ya con la pura palabra represión, aunque se esté reprimiendo a lo que hay que reprimir, contener, reprimir, como quieran ponerlo, porque ese fenómeno efectivamente es una de las variables que está llevando a nuestro país a grados sucesivos de creciente desorden, anomia, conflictividad social. Ustedes comprenderán que una sociedad, cualquier sociedad, incluyendo las sociedades comunistas que eran muy fieras en esto de la policía, una sociedad es un artefacto muy frágil. Bastan que se desaparezcan del escenario 2 o 3 factores y mucha gente vuelve al estado de naturaleza, literalmente. Yo creo que todos tuvimos experiencia, todas lo vimos, cuando en el terremoto de febrero, el famoso terremoto ese, cuando desaparecieron de las calles la fuerza pública, se apagó la luz, y gente común y corriente que uno jamás hubiera imaginado, fueron en masa
a asaltar un supermercado. Y salían reclamando que era porque temían quedar, digamos que necesitaban alimentos. O sea, en una hora se les había acabado todos los alimentos. Pero además no salían con alimentos, salían con televisores. Se iban a comer los televisores, supongo. No solo eso. Hubo gente que vivía en un determinado condominio que se tuvieron que organizar y armar con palos o con lo que fuera porque habían grupos de otras poblaciones cercanas que querían aprovecharse el pánico para ir a asaltar a los ricos que vivían en ese condominio. No eran ricos, eran simplemente como usted, como yo, clase media nomás. Entonces, es muy fácil que la bestia que habita dentro de todos nosotros, normalmente durmiendo, se desate, especialmente en gente de poco control mental y que desea robar, que desea obtener cosas que en la vida normal que quizás le cuesta más. Entonces, la poca conciencia moral que puedan tener, la poca decencia que puedan tener, se evapora. Entonces, y esto ocurre en todo orden de cosas. En los estadios, a plena luz del día, la policía no está presente en las galerías, ¿no es cierto? Están allá abajo. Están separados por una reja, o sea, no pueden actuar literalmente. Entonces ustedes ven las situaciones que se producen en los estadios. Y en todo lugar. Entonces, en toda sociedad tiene que haber una fuerza pública, tiene que haber una sanción física que esté dándole un aval a la ley. Una ley sin fuerza pública es meramente unas letras escritas en un papel. Cuando un juez condena a un delincuente a la cárcel, el delincuente no se va solo caminando, sino que vienen unos gendarmes, fuerza pública, lo toman y lo llevan a un carro que lo va a llevar a la cárcel donde lo esperan otros gendarmes. Así funcionan las cosas. Si usted elimina ese elemento, si usted elimina a la policía, simplemente volvemos a la ley de la selva y empieza a predominar la fuerza bruta. Volvemos a esas situaciones como las que pintan estas seriales o películas de catástrofes donde el mundo se ha ido al diablo porque hubo una peste, porque está repleto de zombies, por lo que sea. Y ustedes ven que se describe ahí muy bien lo que ocurre, que se organizan grupos de personas armadas decididas a quitar todo lo que tengan otros grupos menos armados por la fuerza y hacer lo que se les da la real gana. Se generan sociedades en miniatura dominadas, tal como en las sociedades más primitivas, simplemente por el líder y la fuerza que logra aglutinar a su alrededor. O sea, retrocedemos 20.000 años en la historia humana cuando desaparece la fuerza pública. Porque la fracción de personas que son capaces de actuar decentemente, aunque no haya un policía, aunque no haya luz, personas que tienen internalizados los valores, son muy pocas. La mayoría de las personas no tienen internalizado eso. Funcionan como funcionan más o menos normalmente cuando está, si no la fuerza pública a la vista, la sensación que podría estar a la vista, que podría llegar en cualquier momento. Y entonces, cuando sistemáticamente en nuestra sociedad se ha estado deteriorando la confianza en sí misma que tiene que tener una institución para funcionar, cuando cada vez que un carabinero actúa haciendo uso de fuerza porque es necesario y no por gusto, aparecen grupos a reclamar que se usó fuerza excesiva, que es lo que ahora da voto, salir a hacerse todos los defensores de los derechos humanos, simplemente porque un carabinero está reprimiendo a un delincuente. Entonces los carabineros empiezan a mirar a su alrededor y ven que el colega de acá, el colega de allá, le hicieron un sumario, al otro lo echaron del cuerpo carabinero, porque el cuerpo carabinero a su vez, la oficialidad, su alto mando empieza también a tener miedo, pues sí, esa es la verdad. Entonces, también ellos están en el cuerpo como funcionarios del cuerpo y también por disposición de las autoridades civiles superiores pueden perder su pega. Y entonces la fuerza pública se empieza a convertir en un adorno y ustedes lo ven en las noticias cuando hay una pelotera. Ustedes ven que Carabineros no actuaba positivamente en el sentido de actuar para hacer algo, sino que muchas veces uno los ve parapetados detrás de su escudo en una actitud pasiva, defensiva, frente a los agresores que les están tirando de todo. Y eso pronostica un muy mal final. Pero antes de seguir con esto, les quiero recordar, estimados amigos, que ha llegado la hora de dejar de hablar
y comenzar a actuar en materias ambientales, y uno puede partir por casa, con creatividad positiva que pone a su disposición. Ustedes están viendo los datos acá. Estos contenedores que permiten separar la basura en sus distintas cualidades o naturaleza. Aquí hay uno que dice plástico, el otro dice vidrio, el otro podría decir comida o restos orgánicos, etcétera. Usted ordena de acuerdo a su naturaleza la basura y así también se prepara para el día en que todos los municipios van a tener que reciclar, y para eso tienen que tener camiones distintos para recoger distintos tipos de basura, como ya ocurre en algunas comunas de Santiago. Y eso significa que usted tiene que tenerla desde antemano separada en distintas partes. El vidrio en una parte, los plásticos en otra, el cartonaje, todas esas cosas de los envases de jugo, y así sucesivamente. Puede separar en 3 o 4 distintas categorías. Le ordena su casa, le facilita el trajín del hogar, el no tener todo metido en el mismo tarro, que es una cochinada y además es peligroso, porque mezclar, por ejemplo, vidrio roto de una botella que se rompió con otras cosas, uno va a tomar esa bolsa, y a todos nos ha pasado alguna vez, lo que nos hemos cortado. De forma que empiece por casa. Si todo empieza por casa, estimados amigos, no va a venir el alcalde San Gabriel a resolver los problemas ambientales. Uno parte en su casa, las autoridades superiores vamos a ver qué hacen, según estas personas del Comité Intergubernamental, son los idiotas, los de arriba, ¿no? Que nunca hacen nada, hacen farsas nada más, hacen shows mediáticos para dar la impresión. La política, en gran parte, dicho sea de paso, es el arte de generar impresiones, o lo que llaman ahora la imagen. Hoy en día, si usted agarra a cualquiera, si al azar, va al Congreso y con los ojos cerrados agarra a un tipo y le examina lo que puedan tener adentro de su cabeza, o para eso hay que usar un microscopio, se va a encontrar que el 99% de su conciencia está lleno con la palabra imagen. ¿Qué imagen produje? ¿Cómo me vieron en la televisión? ¿Qué les pareció? ¿Cómo estaba la corbata? Ahora, si usted empieza a preguntarle cosas más sustantivas, usted está cometiendo simplemente una imprudencia, por supuesto. Entonces la imagen es muy importante y sí, ha sido siempre. Todas estas cosas que ustedes ven en los libros de historia o en las películas, estas grandes ceremonias de los reyes, los desfiles de los soldados, de los cortesanos con pendones, estas fiestas que todavía se celebran en algunos países europeos, en Venecia, por ejemplo, en que todos los gremios salen a desfilar por las calles. Todas esas ceremoniales tienen que ver con la necesidad, en cierto sentido, perenne de la política de hacer una representación de sí misma. Y es una cuestión de grados, hasta dónde llega esa representación. Hoy en día, con el predominio enorme de los medios de comunicación que están por todas partes, la imagen lo ha absorbido todo. Se ha comido todo, se ha comido el sentido de la realidad, se ha comido el sentido común, se ha comido la decencia. La cosa es la imagen. Entonces gobiernos enteros viven de la imagen. ¿Qué es lo que cómo nos van a ver? No cómo nos van a juzgar por lo que hicimos, sino que cómo nos van a ver según la corbata que nos pusimos, según las frases que dijimos. Y por eso les dije, hace bastantes programas atrás, y lo repito ahora, que lo de Quintero, como muy bien lo saben los habitantes de allá, fue simplemente lo que los gringos llaman un stunt, una acrobacia mediática. O sea, hace unas volteretas así con la nariz puesta roja aquí y hacer creer a la gente que se están tomando medidas serias para impedir esta contaminación ambiental. Pues hombre, por Dios, así que sí, con el enemigo, que dejan de contaminar, un poco eso, una chacota. O como Cantinflas, pues hombre, tienen que cortar un poquito, pues porque están más contaminados. Oh, señor, eso es lo que hacen las autoridades con el tema ambiental. Todas las autoridades, estas autoridades, las de anteriores, las de más allá. La diferencia entre un gobierno a otro es que en medio del show mediático de repente algunos, por lo menos no meten la pata, no hacen estupideces como en ciertos regímenes que no quiero ni mencionar. Eso sí, esa es la diferencia, es importante. Pero cuando vean ustedes a ministros desfilando frente a las cámaras para hablar de que se están tomando medidas, pídanle los hechos, pregúntenle por los hechos, ¿dónde están las cifras? ¿Qué se está haciendo realmente? Claro que hay que pedir que eso lo hagan
los reporteros es como pedirle peras al olmo, ¿no es cierto? No vaya a hacer que caigan mal y haya después un telefonazo. Oiga, ¿quién es el weón que vino a entrevistarme aquí, que me hizo estas preguntas antipáticas? Hombre, por Dios, no me lo mande más. El pobre reportero está jodido. Eso lo he visto ocurrir muchas veces. Bueno, y estimados amigos, vamos poniendo término al programa hoy día. Agradezco una vez más, y lo voy a hacer todas las veces que me acuerdo, a veces se me va, agradecer a la gente de Patreon que está haciendo posible este programa. Como ustedes saben, no tengo otros ingresos en este momento que eso y que esta publicidad. Y eso. Muchas gracias, les doy un tremendo abrazo y sigan mandándome mail como estos que leí al principio del programa, que nos ayudan a ver otra perspectiva. A propósito, ya muy pronto, creo que ya hoy día o mañana, vamos a tener en el portal un rincón para las personas que desean enviar columnas, textos, lo que les parezca. No sean muy largos, por favor. El espacio, no hay papel, pero hay lo que se llama memoria. La memoria de las páginas tienen direcciones de memoria, tienen un cierto límite. Así es que pueden mandar sus colaboraciones. Muy pronto va a aparecer, si no hoy día, mañana, justamente un texto de una persona relativa a Bolsonaro y por qué ganó Bolsonaro la primera vuelta y todas esas cosas. Así es que, ya saben. Y muy pronto, pero más pronto de lo que se imaginan, vamos a tener entrevistas aquí mismo, muy artesanal, pero eso es lo de menos. Lo interesante es lo que nos puedan decir los invitados de lujo que vamos a tener. Muchas gracias y hasta mañana.